Buenas tardes, profesoras, compañeras y compañeros. En el siguiente video abordaremos el tema de violencias epistémicas. La violencia epistémica, según la página de Igualdad de Género de la UNAM, se entiende como prácticas científicas, disciplinares y cognitivas que invisibilizan la aportación a la ciencia de diversos grupos, ya sea de manera intencionada o no. El motivo está relacionado con la colonialidad del saber y el androcentrismo. Esto tiene como consecuencia excluir a algunas personas dentro de la ciencia, de la construcción del conocimiento y del reconocimiento de su papel en la historia. El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer el concepto de violencias epistémicas de manera internacional, y la intención es esclarecer el concepto y ofrecer una comprensión profunda para aquellos que están familiarizándose con el término. En la actualidad, este tipo de violencia tiene una gran importancia, ya que a lo largo de la historia diversos grupos han sido reducidos a minoría gracias a las diversas expresiones de violencia que han existido en la sociedad. Es importante recalcar que estas violencias perpetúan la desigualdad y la exclusión social. Por otro lado, es importante la visibilización de estas violencias para promover una sociedad más justa y equitativa. Según Moira Pérez, la violencia epistémica juega un papel muy importante en sistemas de poder como lo es el sexismo, el colonialismo, el capitalismo y entre otros, pues amenaza la integridad de individuos y comunidades. En la actualidad, las violencias de este tipo podrían verse como discursos que se imponen a otros, dándoles desventaja en la sociedad actual. Pero, si hablamos de violencia epistémica dentro de nuestros círculos sociales, una gran mayoría de personas no sabe el significado de esta expresión y cuál vendría siendo una definición exacta. Memba Carlota en 2021, en el blog denominado Afrofeminas, expone el problema de la imparcialidad en las investigaciones científicas, diciendo que, aunque en términos científicos siempre se intenta dejar de un lado el yo y ser lo más objetivo posible, la objetividad del autor está sujeta a su situación. Y más adelante nos plantea preguntas que reafirman esto, pues ¿a qué documentos ha tenido acceso el autor para informarse del evento, desde qué perspectiva lo hace y cuál es la relación que tiene el autor con el fenómeno? De este modo, ¿cómo es que desde ciertas posiciones y narrativas nosotros mismos podemos impartir prejuicios sin siquiera ser conscientes de ello? La categorización de las razas es un constructo social más que una realidad biológica, pero esta misma categorización ha excluido sistemáticamente a los grupos étnicos y ha invisibilizado la producción de conocimiento, perpetuando así narrativas que deslegitiman perspectivas y experiencias dadas por estos grupos. A su vez, el concepto de raza fija significados en tres niveles distintos. Desde Linneo, en el siglo XVIII, lo utilizan en lenguajes de la ciencia para categorizar a diferentes poblaciones humanas. A partir del siglo XIX, ingresa en las leyes para dejar sin derechos a grupos sociales enteros. Y por último, en el sentido común, funge como arma inclemente de las ideologías y los discursos de élites dominantes para estigmatizar y explotar a un mundo subalterno. Continuando con lo anterior, de acuerdo a una publicación de la jornada, la biología ha demostrado que las diferencias genéticas entre los seres humanos en realidad son bastante pequeñas, pues cada humano cuenta con una coincidencia del 99.99% de los genes y tan solo el 0.01% de este material genético es lo que determinará el aspecto físico de las personas. Sin embargo, a lo largo de la historia, con argumentos científicamente infundados, se ha justificado la discriminación y la segregación y se han perpetuado conceptos como el racismo científico. Esta práctica representa una forma de violencia epistémica.
Esto como consecuencia silencia y desvaloriza los conocimientos de aquellos que son objeto de estudio bajo prejuicios previamente infundados. El concepto de violencias epistémicas ha sido abordado por varios teóricos, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos. En uno de sus escritos desarrolla una crítica respecto a la hegemonía del conocimiento occidental y propone una valoración de los saberes del sur global. Además, nos dice que las violencias epistémicas no deben ser consideradas como casos excepcionales, ya que pueden verse reflejadas en las nuevas formas de esclavitud, en el mercado negro de órganos humanos, en el trabajo infantil y en la prostitución. De modo más general, en este mismo escrito su argumento principal destaca cómo la modernidad occidental ha perpetrado epistemicidio al destruir conocimientos no occidentales. Es aquí donde entra el concepto de justicia epistémica, el cual reconoce las injusticias y ayuda a esparcirlas para visibilizar los saberes marginalizados. ¿Qué es la injusticia epistémica? Según Miranda Fricker, son aquellas injusticias que derivan de sesgos en la producción de conocimiento y que se pueden agrupar en dos grandes categorías. Como primera categoría se tienen a las injusticias testimoniales, cometidas en prejuicio de quienes son negados o negadas en su capacidad de producir conocimiento. La segunda categoría serían las injusticias hermenéuticas, que son cometidas en prejuicio de quienes son negados o negadas en su capacidad de ser comprendidos socialmente. En la conferencia dada por la doctora López Helena, aborda un tema fundamental en los estudios de género, que es la interacción y articulación de desigualdades, discriminaciones y violencias de género con otras formas de subordinación como la raza, etnia, sexualidad y edad. A este concepto se le conoce como interseccionalidad, un término que resalta cómo diferentes identidades sociales y sus correspondientes sistemas de opresión se interrelacionan y se amplifican mutuamente. Esto nos permite comprender cómo las experiencias de discriminación y violencia no son homogéneas, sino que varían según la combinación de distintas identidades sociales. Por ejemplo, esto puede verse reflejado en el libro El feminismo es para todo el mundo, de la autora Bell Hooks, quien nos explica cómo una mujer negra experimenta diferentes niveles y tipos de discriminación que una mujer blanca, en donde su género y color de piel se interseccionan como motivos de discriminación y desvalorización. En Latinoamérica, la interseccionalidad es crucial para abordar las complejas dinámicas de poder que afectan a las mujeres de diferentes grupos étnicos y socioeconómicos. Estudios han demostrado que las mujeres afrodescendientes, indígenas y de otros grupos marginalizados enfrentan formas específicas de violencia y discriminación debido a la combinación de su género con su raza y su posición socioeconómica. María Lugons, en su artículo de Colonialidad y Género, destaca de manera principal el cómo las mujeres de color feministas han argumentado que las categorías han sido entendidas como homogéneas y que seleccionan al dominante en el grupo, como su norma. Por lo tanto, mujer selecciona como norma a las hembras burguesas blancas heterosexuales, hombre a los machos burgueses blancos heterosexuales, negro a machos heterosexuales negros, y así sucesivamente. Entonces, se vuelve lógicamente claro que la lógica de separación categorial distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección, como la violencia contra las mujeres de color. Dada la construcción de las categorías, la intersección interpreta erróneamente a las mujeres de color. En la intersección entre mujer y negro, hay una ausencia donde debería estar la mujer negra, precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. La intersección nos muestra un vacío. Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se pide, nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, de ese modo, evitar la separabilidad de las categorías dadas y el pensamiento categorial. Hablando de la discriminación en la ciencia, podemos decir que al no tomar en cuenta los puntos de investigación de actores que han hecho parte de la historia, los cuales no entran categóricamente en los modelos establecidos colonialmente, se estarían realizando investigaciones y prácticas científicas excluyentes. Esto se a relucir también en la conferencia dada por la doctora Elena López en la página de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde ella recalca el cómo se producen una serie de injusticias, en donde no se tienen recursos, materiales, vocabularios, ni
herramientas analíticas para lograr entender determinadas prácticas literarias o textuales, que se ven como residuales porque no entran en las categorías de genio de género literario canónico, de manera que se pierde en la investigación el estudio de la subjetividad de las mujeres a través de prácticas que nunca nadie se ha interesado en investigar de una manera profunda. Ahora bien, es necesario también ver las violencias epistémicas desde el enfoque a todas aquellas violencias contra los pueblos indígenas. En este enfoque se podría ver cómo toda aquella imposición de conocimientos occidentales, así como sus paradigmas, deslegitimizan los saberes de los pueblos indígenas. Esta forma de violencia puede verse expresada tanto en la dominación cultural, epistemológica, así como implicaciones en la identidad y autonomía de estas comunidades. Según Spivak, la violencia epistémica implica la marginación sistemática de conocimientos no occidentales y la imposición de una única verdad universal, lo que resulta en la exclusión de otras formas de entender el mundo, lo cual tendría diversas implicaciones en la identidad, ya que se nos es impuesto un pensamiento occidental tradicional, afectando a las propias experiencias históricas y formas de vida. Ahora abordemos el tema de la desaparición de muchas lenguas indígenas. En febrero de 2022, la página de la revista UNAM Global publicó un artículo sobre el peligro de la muerte para muchas lenguas indígenas de México. En esta publicación se habla de cómo el desplazamiento de lenguas indígenas comenzó antes de la conquista y se profundizó durante la colonia. En México, muchas lenguas están actualmente en un proceso avanzado de extinción. Se destaca que casi todas las familias lingüísticas tienen al menos un miembro extinto, y hay varias lenguas clasificadas como en riesgo, con algunas en mediano riesgo y otras en riesgo no inmediato, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el INALI. En 2019, declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas, representantes de comunidades de hablantes de distintas partes del mundo, miembros de diferentes ONG, representantes institucionales y expertos académicos se reunieron para elaborar un diagnóstico y proponer iniciativas. Uno de los resultados más importantes fue que Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, con el fin de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en uno de los esfuerzos de desarrollo sostenible. La declaratoria, que tiene a la UNESCO como principal organismo encargado de su aplicación, supuso la colaboración entre los propios habitantes y distintos actores para trazar líneas de acción en pos de contrarrestar la tendencia de desplazamiento de las lenguas indígenas frente a las lenguas hegemónicas. La supervivencia de una lengua depende de una serie de variables multifactoriales que incluyen las políticas lingüísticas. En nuestro país, por muchos años, dichos lineamientos se enfocaron en promover el desplazamiento de las lenguas indígenas en favor del español como lengua nacional. Aunque las políticas lingüísticas han cambiado, la discriminación hacia las lenguas originarias y sus hablantes persiste en gran parte de la población mexicana. Mary W. Jackson fue una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense que realizó importantes contribuciones al programa espacial de la NASA. Nació el 9 de abril de 1921 en Hampton, Virginia, y fue una matemática destacada que obtuvo títulos de licenciatura en matemáticas y ciencias físicas de la Universidad de Hampton en 1942. Algunos aspectos destacados de su carrera: número 1, puede ser que ingresó a la NACA o la NASA. Mary Jackson comenzó su carrera en el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, con sus siglas en inglés, que luego se convirtió en la NASA en 1951. Comenzó como matemática investigadora. A menudo referían a ella como una computadora humana, en la sección segregada de West Area Computing. Algunos logros en la ingeniería fue que, después de trabajar bajo la supervisión del ingeniero Casimir Kazarnecki Jackson, fue alentado a ingresar en un programa de capacitación que le permitiría convertirse en ingeniera. En 1958 se convirtió en la primera ingeniera negra de la NASA. Escribió o coescribió numerosos informes de investigación y trabajó en experimentos de túnel de viento, contribuyendo al desarrollo de la tecnología aérea y espacial. Acerca del activismo en la educación, fue que después de su trabajo técnico, Mary Jackson fue una defensora apasionada de la igualdad y trabajó para promover la carrera en ciencias tecnológicas, ingeniería y matemáticas, en las áreas STEM, entre las minorías y las mujeres. Después de 34 años en la NASA, ocupó puestos que se centraron en la acción afirmativa y la defensa de la igualdad de oportunidades, ayudando a inspirar a la próxima generación de científicos e ingenieros. La masacre de Acteal, o matanza de Acteal, ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, situada en el municipio de
Chelnao, en el estado mexicano de Chiapas. Este evento trágico involucró el asesinato de 45 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, quienes eran miembros de Las Abejas, una organización pacífica de indígenas Tzotzil. La masacre se enmarcó en el contexto del conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano, que había comenzado con el levantamiento zapatista en 1994. Las abejas no formaban parte de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero compartían muchas de sus demandas y apoyaban los objetivos de justicia social y autonomía para los pueblos indígenas. Algunas de las consecuencias que esto tuvo fue que generó una condena internacional y llevó a la apertura de investigaciones sobre la responsabilidad del Estado en la violencia en Chiapas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de varios de los condenados por la masacre, argumentando irregularidades en el proceso judicial, lo cual fue muy controvertido y criticado por diversas organizaciones de derechos humanos. Algo que podemos ver aquí es que esto fue un acto de represión y violencia contra una de las comunidades chiapanecas. Nina Hualinga es una activista ambiental indígena de la comunidad Kiwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana. Ha sido una voz prominente en la lucha contra la perforación petrolera y la deforestación en territorios indígenas, abogando por los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Ha llamado la atención internacionalmente por su activismo, hablando en diversos foros como las Naciones Unidas y participando en campañas para concientizar sobre las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas y su tierra. Ha sido especialmente vocal sobre los impactos de la perforación petrolera y el cambio climático en los pueblos indígenas y su forma de vida. Además de ello, podemos agregar que ella ha luchado personalmente contra la violencia de género infligida por su expareja, un hombre con poder económico y político local, después de años de abuso físico y psicológico, y tras varios intentos fallidos de obtener justicia a través del sistema judicial, Nina decidió hacer pública su historia en 2020. El racismo dentro de la medicina es un problema grave que ha persistido durante décadas y continúa afectando negativamente a pacientes y profesionales de la salud. Este fenómeno se manifiesta de diversas formas, como la disparidad en el acceso a la atención médica, el diagnóstico y tratamiento sesgado basado en prejuicios raciales y la falta de diversidad entre los profesionales de la salud. Una de las manifestaciones más preocupantes del racismo en la medicina es la disparidad en el acceso a la atención médica. Las minorías étnicas y raciales suelen enfrentar barreras económicas, geográficas y culturales que dificultan su acceso a la atención médica de calidad. Esto puede resultar en diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y peores resultados de salud en comparación con los grupos étnicos mayoritarios. Además, existe evidencia de que los prejuicios raciales pueden influir en las decisiones médicas, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Los estudios han demostrado que los médicos pueden tener sesgos inconscientes que afectan la forma en que perciben y tratan a los pacientes de diferentes grupos raciales. Esto puede llevar a diagnósticos erróneos, tratamientos o sobretratamientos, lo que afecta negativamente a la salud de los pacientes.